Muy buenas noches, estimados amigos, y gracias por ver este video. En esta semana, la última semana de julio del año 2021, estamos realizando una secuencia de videos, de 5 videos, en donde vamos a hablar acerca de la trata de personas. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, ¿sí? Si bien cuando hablamos de esclavos, siempre nos imaginamos aquellas épocas en donde las personas eran vendidas como objeto y en donde eran encadenadas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, si bien eso sigue sucediendo, ¿sí? Pero a nivel muy oculto, ¿sí? Y respecto de lo cual no tenemos un acceso visible. Es cierto, sigue existiendo, por ejemplo, la esclavitud de personas, la trata de personas que se hace en relación al tema de la esclavitud sexual. Por eso hay desapariciones de personas muchas veces y han sido secuestradas con este objeto de explotarlas sexualmente. Pero dentro del concepto de lo que es trata de personas, también encontramos lo que hacen las sectas de corte pseudo-cristiano, como lo es la secta La Luz del Mundo. Y en esta oportunidad vamos a hablar respecto de este tema. La Luz del Mundo es una secta que hace trata de personas, ¿sí? Este en realidad es el motor, el germen, ¿sí? La raíz, la motivación por la cual la familia Joaquín junto a sus amigos tomaron la decisión de formar esta empresa multinacional que es La Luz del Mundo, con el objetivo de explotar a sus feligreses y obtener de ellos su trabajo, su dinero, sus propiedades, ¿sí? Su trabajo ad honorem, a eso me refiero, su trabajo gratuito, mano de obra gratuita, incluso la explotación sexual. Eso es Luz del Mundo, hace trata de personas. Y es por eso que Nazón Joaquín, líder de la secta de La Luz del Mundo, apóstol autonombrado, hoy se encuentra preso en California, en los Estados Unidos. Y el 27 de septiembre de 2021 próximo comenzará el juicio en donde uno de los delitos por los cuales se le acusa es el de tráfico de personas. Vamos a ver a continuación un video que extraje de un programa de televisión de la Argentina en donde se observa, ¿sí? El caso de una secta radicada en la Argentina, ¿sí? De corte pseudo-cristiano y en la cual se hace trata de personas. Y vamos a ver la impresión y la explicación de personas versadas en derecho y en psiquiatría y hacen referencia a este tema y cómo reflexionan y cuestionan, ¿sí? El proceder de este tipo de instituciones malévolas, ¿sí? Y la destrucción de mentes en sus adeptos. Hay una frase muy fuerte en esta entrevista y que dice: la fe los convirtió en esclavos. La trata de personas implica esclavitud mental. Las víctimas son cautivas ahora en la mente y muchos van a morir así. La trata de personas es esclavitud a nivel mental, ¿sí? El cautiverio es a nivel mental, a nivel psicológico. El lavado de cerebro y la programación mental es tan fuerte y a tal punto que muchos tomarán como un estado natural ese estado de sumisión, de entrega de voluntad, de falta de voluntad, de toma de decisión propia que quedó totalmente anulada. Muchas personas lo van a vivir a eso como un estado natural y por eso dirán que allí no sucede la trata de personas, que en las comunidades y en las instituciones en las cuales se encuentran no existe la trata de personas. Pero para aquellos que lo vemos con una mente sana desde afuera, vemos con terror lo monstruoso de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en algunas instituciones. Y principalmente una de las señaladas es la secta La Luz del Mundo. Y no por casualidad, su líder, el apóstol autonombrado Nazón Joaquín, hoy está preso y su juicio comenzaría en septiembre del 2021. La voluntad y las decisiones
que en principio tienen que ser propias de cada individuo, propias de cada adepto a este tipo de instituciones, es otorgada a los dirigentes de la secta. Y así empieza el circuito de explotación, porque es otro el que está decidiendo por ti, hermanito de la luz del mundo, porque tú le diste ese poder a alguien de la cúpula, a un pastor, a un diácono, para que decida por ti. Y tú ya no eres tú, sino eres como un zombie, como un robot, en donde es otro el cual está decidiendo por ti. Y es el que decide explotarte económicamente, es el que decide explotarte laboralmente porque te hace hacer trabajo gratuito, incluso es el que decide, el apóstol es el que decide violar a tus niñas y tú las entregas. Obviamente, esto último no es generalizado. Los psicópatas, los pederastas son muy astutos si saben específicamente a qué familias arrimarse y a qué niñas señalar para someterlas a sus perversiones sexuales. Eso era Nazón Joaquín. No era que andaba cometiendo abuso sexual con todas las niñas de la luz del mundo y con todos los varoncitos de luz del mundo. No, era un tipo psicópata. Es un psicópata Nazón Joaquín. Y él sabía muy bien a dónde apuntar, a quién elegir. Elegir a esos niños, a esos muchachitos y a esas niñas cuyos padres habían caído en niveles de locura, de fanatismo religioso y dependencia absoluta, y la entrega de voluntad y de decisión propia a alguien externo, que era la cúpula de la luz del mundo. Todo esto se conoce con un solo nombre: es trata de personas, es la explotación de las personas. En ese caso, de lo cual estoy comentando, es trata de personas para esclavitud sexual de menores de edad, por lo que implica también actos de pederastia. Bueno, amigos, la cúpula de la secta siempre te venderá el concepto del premio, que es el cielo, y la existencia de un castigo, el infierno, en el caso de que te separes u objetes los dogmas de la religión o los dogmas de la secta, que es en este caso la luz del mundo, o en el caso de que objetes a la persona del líder, porque no se te vaya a ocurrir decir que Nazón Joaquín es un ser humano como el resto y que puede llegar a pecar, porque inmediatamente serás señalado y separado y prácticamente condenado en vida por haber objetado al líder de la secta. La secta, para calificar a una institución como secta, la regla número 1 es que su líder sea incuestionable, y es el primer requisito que se cumple en la luz del mundo. Nadie puede objetar a su líder. La gente está llena de terror y temblor y no se animan a objetar a su líder, porque una mente sana en realidad lo que diría: bueno, Nazón está preso, entonces está bien, yo creo en Nazón, pero si está preso también tengo que permitir que las autoridades, la fiscalía, los investigadores y todo el sistema judicial de un país actúe a fin de que haya justicia para aquellas personas que estén denunciando. En consecuencia, voy a esperar al resultado y a la sentencia del juez. Eso diría una mente sana. Pero como tu mente no está sana, como tu mente tú has perdido, hermanito de la luz del mundo, todo tipo de voluntad y le has entregado a otro, a un manipulador, a un perverso, le has entregado tu decisión, le has entregado tu intelectualidad, tu capacidad de reflexión, es el otro el que decide por ti y te maneja como un trapo sucio. A continuación les dejo un fragmento de un caso de trata de personas en el marco de una secta pseudo-cristiana que, al igual que la luz del mundo, tiene una dirigencia a la que no le importa tu fe, no le importa tu creencia en Dios. Lo que le importa a luz del mundo y al caso que vamos a ver enseguida es explotarte, hacer de ti trata de personas para vivir una vida de oro, lujos, y ostentación y excesos por parte de la cúpula, porque ellos sí pueden, pero tú no. Tú tienes que ser el esclavo que da todo, totalmente sumiso. Pero Luz del Mundo, a diferencia de otras instituciones, avanzó más allá y llegó a utilizar a su propia feligresía como escudo humano. Hoy lo podemos ver en las redes sociales. Un pederasta protegido por un escudo humano que son sus propios adeptos que han caído en el fanatismo y que ya no tienen capacidad de razonar, de reflexionar, ya han perdido toda capacidad y todo potencial de intelectualidad. Y lo vemos con claridad.
Por eso, por un lado, es bueno que estén los canales de YouTube de los adeptos de la luz del mundo, porque dejan en evidencia y con mucha claridad lo dañino que es la secta de la luz del mundo para la salud mental de las personas. Luz del Mundo ha avanzado más allá y, como dije recién, utiliza su feligresía como un escudo humano para defender a un pederasta, así como también han conformado un voto corporativo. Y esto lo han hecho con el objeto de que su cúpula, la cúpula de la luz del mundo, obtenga un posicionamiento político y social a tal punto de lograr, ¿sí? Te utilizan a ti, hermano de la luz del mundo, y te dicen a quién votar con el objeto de lograr alianzas con políticos corruptos que luego te devolverán los favores a la cúpula, ¿sí? Para que los crímenes cometidos por la cúpula no sean sancionados como sí sucede con el resto de los ciudadanos. Entonces, eso también es trata de personas, porque te utilizan como un trapo sucio, como un perro callejero. Lo que hacen es indicarte a quién tienes que votar y te utilizan a efectos de lograr un beneficio propio, ese beneficio exclusivo de la cúpula de la secta de la luz del mundo, de la familia Joaquín y de su líder pederasta, gracias a Dios, hoy preso en Estados Unidos. Bueno, amigos, luego de esta introducción y en el marco de la fecha que se acerca, que es el 30 de julio, el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, los invito a ver este documental sin antes decirle: basta, luz del mundo, de violar los derechos de la infancia y la adolescencia. Basta, luz del mundo, de violar los derechos humanos. Los dejo, amigos míos, con el documental a continuación, y para que ustedes reflexionen y dejen sus comentarios debajo de este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Que siga sucediendo y que haya gente que entregue todo, creyendo, por tener fe, ¿no es cierto, Ricardo? Por tener fe se hicieron esclavos. Un grupo de personas, digamos decenas, digamos cientos, se hicieron esclavos siguiendo la palabra de llamados pastores, que respondían a tía Eva. Tía Eva era la jefa de esta organización. Pero todo esto detrás de la cuestión religiosa. Una cuestión religiosa que nos lleva a representar un poco, porque la gran pregunta es cómo gente que ha hecho sacrificios para comprarse una casa, para tener una cuenta corriente o lo que sea, entregue todo, pero absolutamente todo. Y se someta a lo que se someta a lo que ahora vamos a contar, que es terrible. Es terrible. Quiero aclarar, Ricardo, que hay gente que todavía está siendo víctima de esta misma organización, ¿no es cierto? Vos sabés una cosa, gente que sigue siendo víctima porque dice que así como está bien, siendo esclavos. Estamos adelantando que esto es un tema de... Les lavan la cabeza, es como si fuese una secta. Les lavan la cabeza. Vos fíjate, ¿cómo empiezan a lavarle la cabeza? La sede central está en San Justo. En San Justo. En San Justo hay un templo que se llama Filadelfia. ¿Por qué Filadelfia? ¿Por qué le ponen el nombre de Filadelfia? Y me pongo acá porque desde acá es donde, desde el lugar que convencían. Le hablan a la gente en nombre de Dios. ¿Por qué le decían Filadelfia? Porque en Estados Unidos, en Oklahoma, hay un grupo religioso llamado Iglesia de Dios de Filadelfia. Fue fundada por Luther Armstrong, después Armstrong se peleó con sus discípulos, se separó, pero le quedó un dogma. ¿El dogma cuál es? Que es lo que le decían a los fieles que iban a ese templo. Atención, todo empezó con una chica de 24 años que se dio cuenta y fue a la policía a contar. Entonces, a partir de ahí se sabe esto. ¿Su familia había caído? Sí, la familia entregó la casa. ¿Cómo hacen desde acá para que ella, él, quien fuese... ¿Cómo los convencen? Claro, entreguen todo lo que tienen. Lo que hacen es lo siguiente, no hay una trinidad, hay una unidad. Todos formamos parte, tú, porque empieza con el tú, ¿viste? Sí. Tú, forman parte de una comunidad. El ser individual no existe, existe en la medida que forma la comunidad. Como decía... Y esto es lo que mencionaban. Como decía el viejo Parménides, un filósofo antes de Sócrates, lo que vale es la unidad. A través de la unidad, ¿qué llegamos? Llegamos a Dios.
Dios entra en nosotros porque estamos unidos. Individualmente nos capta, ¿quién? Asmodeo, el diablo de la lujuria, el diablo de la corrupción. Y seguían con esta parafernalia de frases hasta llegar al punto de decir, bueno, como hacía la iglesia de Filadelfia, un diezmo. Deben entregar un diezmo para el mantenimiento de la comunidad que a ustedes los hace elevarse y ver a Dios. Claro. Ese era el discurso que en mentes, digamos, psicológicamente vulnerables, Sí. prendía. Gente que está con necesidades, Prendía. gente que está enferma. Gente que está enferma y gente incluso que directamente les creía como Sí, que está la familia de buscando esta chica de 24 algo en que creer años. también, ¿no? Uno Algo en está que en esa creer. búsqueda espiritual. ¿Sabes qué era? En muchos casos, insatisfacción existencial. De muchas personas que tenían, te digo, su casa y demás. No le den bolilla a Heráclito el Oscuro. Heráclito, otro filósofo, mencionaban filósofos de la antigüedad, porque él decía que todo era relativo. Todo es relativo en esta vida. No, Parménides hablaba de la unidad y no hay una trinidad. Es Dios, Jesucristo, es una unidad y nosotros somos una unidad. En consecuencia, todo lo que es mío es tuyo. Todo lo que es de Él es mío. Entre todos nosotros nos elevamos y alejamos a Asmodeo, el demonio de la lujuria y la corrupción. Esto lo hacían, por supuesto, como lo hacen los pastores, en camisa. Entonces, vamos a hacerlo de la misma manera, porque esto ocurrió y ocurre. En consecuencia, Parménides, la unidad, todos somos una unidad. A partir de eso, entonces, el desprendimiento no es un desprendimiento, es una manera de comunicarse, de estar la comunidad unida y a través de esa unidad la elevación. En consecuencia, ¿usted qué tiene? No, yo vengo acá porque en verdad necesito creer. Esta es la verdad, esta es la luz, pero sus bienes personales son de la unidad. Es la unidad la que vale. Sus bienes personales. ¿Cómo bienes personales? No hay bienes personales en el mundo divino, en la elevación espiritual. No hay. Todos estamos infundidos por el Espíritu divino, sagrado. En consecuencia, su casa no. Es nuestra casa. Es la casa suya, la mía, la tuya. Entonces, una escritura, se desprende de la casa. El desprendimiento es... Entregaban todo. El desprendimiento es fundamental en esto. El desprendimiento O sea, si no de te todo. desprendés, no sos parte de No la sos comunidad. parte. ¿Por qué? Porque el individuo no existe. Existe en la medida en que existe la unidad. Porque hay unidad, hay individuo. El individuo solo Todo no. bárbaro si fuese que las personas que dirigen esto hacen que sea equitativo para todos y que esta comunidad todos tengan los mismos derechos, pero no era así. No era así. Sí era equitativo en cuanto a quitarle la propiedad a cada uno según lo que tuviese. Pero no en cuanto a lo que daban de No, vuelta. lo que daban era trabajo. Un trabajo esclavo. Se le da trabajo, no. Un trabajo esclavo. Pero vamos a llegar a eso, porque el desprendimiento no era solamente de firmar la transferencia de la casa o la transferencia del depósito. Usted tiene... pero usted tiene una corbata. Está vestido con traje. Sí, pero muy linda su corbata. Bueno, un viaje en Italia. Deme la corbata. Sí. En el momento, Dame la corbata. Gracias, Ricardo. La corbata. Muy gráfico. Pero usted tiene anillos. Sus anillos son de oro. En realidad este no es. Bueno, sus anillos son de oro. Deme los anillos. Sí. Todos se sacaban. En el momento. Toma los anillos. Y se iban con esto. Con lo de todos los que Pero iban ese a la reloj es de iglesia. oro. Mientras, no había silencio, Mientras había Canto. aleluya, cantos. ¿Por qué? Porque el canto, el cantar permanentemente es una forma de lavar el cerebro también. Toma el reloj. Bueno, yo no tengo la casa, no tengo los ahorros, no tengo Más nada, nada. no tengo nada. ¿Qué hago? Tía Eva era la cabeza con unos organizadores en San Justo, en Bahía Blanca y en Miramar.
Miramar es un punto neurálgico de esta historia. Si alguien vio el cuento de la criada, se va a dar cuenta Ay, qué cuando terrible. lleguemos al punto de Miramar. Ay, Dios. No, es así. Entonces, desde ese momento pasaban a formar parte del séquito de los pastores o reyes. Una vez que entregaban todo, Una vez que entregaban todo de lo material. esto y quedaban así, formaban parte del séquito de los pastores y los reyes. Estos tipos vivían en casas conventillo, departamentos o casas chorizo, en la cual adelante estaba el templo, siempre el templo de Filadelfia. Templo de Filadelfia. Después les vamos a mostrar el templo, porque sigue existiendo. Detrás del templo estaba la casa del pastor. Arriba estaba la casa o la habitación donde acumulaban fieles. Pero de esta manera, en una cama dormían 4. Una cama de plaza y media dormían 4. Y a la izquierda de ese departamento o casa chorizo estaba la panificadora donde trabajaban 24 horas sobre 24 si podían. Es decir, trabajaban 12 horas, 14 O sea, a ver, horas. la lo que iglesia sea. tenía una panificadora. Una panificadora. Y los fieles que habían entregado todas sus pertenencias materiales vivían ahí hacinados, ¿no? Hacinados. Porque 4 en una cama, gente que no es familia, digamos, y siendo familia también, digo, no estamos hablando de algo sano. No. Y trabajaban para una panificadora De y ellos, recibían una remuneración No, por de ninguna eso. manera. Lo que producían con la panificadora se vendía. Se vendía y el provecho iba para La comunidad. porque todos somos uno. No hay que olvidarse nunca de eso. Todos somos uno. Entonces, ¿cómo vivían? Vivían en condiciones lamentables porque no le compraban ropa, porque le daban de comer sobra, porque, bueno, en fin, eran esclavos Y, no y trabajaban nadie todo el se día. rebelaba ante Y esta había- realidad, digamos, que porque ellos tenían su casa, tenían Sí. quizás su trabajo y de golpe Sí. se encontraban viviendo de esta manera. Sí, vos sabés, antes de entrar con el tema de que, claro, una de las cuestiones para lavar el cerebro, además de la reiteración de cánticos, la letanía, es también la fatiga, el cansancio, el hostigamiento y vos dijiste recién, el que se revelaba, el castigo. Antes de entrar en el castigo, quería completar el tema de los Sí. pastores. Los pastores, para que se dé una idea hasta qué punto estas personas aceptaban la humillación, tenían en su cama, una cama, tenían un taburete al lado de la cama. En ese taburete elegían a uno de los fieles y lo hacían sentar. Se sentaba el fiel y el pastor, tirado en la cama, le decía, quiero agua. El tipo iba, buscar agua, le traía agua. Quiero una frazada. Iba. Quiero una pizza. En realidad, lo de Un la esclavo. pizza, un esclavo. Así funcionaba esto. Y de la panificadora Al taburete. al taburete o a la casa común, a la unidad, donde estaban todos. ¿Qué pasaba con aquel que se rebelaba? Lo mandaban al llamado campo de Miramar. ¿Qué es el campo de Miramar? En Miramar tenían un establecimiento rural, en el cual cuando vos llegabas, y aquí acuérdense del cuento de la criada, quien lo vio o quien lo leyó, cuando llegaban, les pegaban, les despojaban de sus ropas, no les daban de comer, no les daban de tomar, de beber, y los hacían trabajar todo el tiempo. Los torturaban. Los torturaban. Ahí estaba la tortura, porque, bueno, obviamente, además de lo que significa todo esto como tortura, además lo golpeaban, que es, bueno, Había violencia física. había violencia física. Ahora, vos me decís, Entonces, claro, nadie más se atrevía a rebelarse. hasta que volviera a la unidad y dijera o pidiera perdón, que ahí está el señalamiento. Todos lo señalaban con el dedo. Al señalarlo con el dedo, ¿qué es lo que hacían? Al señalarlo con el dedo. El señalamiento es otra manera de lavar el cerebro. El rebelde vuelve a la unidad. Pero ¿cuándo volvió a la unidad? Podía volver a la unidad. Mirá, se encontró un señor. Estamos viendo imágenes. ¿Qué es esto que estamos viendo? Bueno, estos son los lugares donde dormían. Estos son lugares donde dormían los... Todos juntos. Todos juntos, sí. Hasta 4. Hay, por ejemplo, hay una plaza. Colchones. Hay colchones. Bueno, había taburetes o había eso, por ejemplo. Sí, esos asientos. Pero vos hay un tema, dos temas que son importantes. Uno de los chicos y otro el aspecto sexual. Claro. ¿Qué pasaba con los chicos? No los escolarizaban. No los mandaban a ningún lado, si todo estaba en la unidad. La unidad es proveedora de todo. Acerca del aspecto, atención, pibe de 13 años, 12 años, etc. La unidad proveía todo. Pero además, Había promiscuidad. sí,
los chicos ahora están siendo revisados, inspeccionados, para ver si hubo abuso sexual, cosa que hasta ahora no se ha detectado. En esta comunidad, la policía intervino y detuvo a 26 personas, 13 varones y 13 mujeres, entre ellas la tía Eva. La tía Eva, la líder, está detenida. Encontraron $40.000 y $1 millón en los primeros allanamientos. Y también se encontraron con un gran problema. Había mucha gente esclava que no quería salir de la comunidad. Quería seguir siendo esclava. Que seguía creyendo que eso estaba bien. Porque... Además de tener todas las propiedades que le habían sacado a la gente, ¿no? Había un señor, que te estaba contando, que me interrumpí, había un señor que le sacaron, había un señor que tenía 30 años y hacía 15 que no veía la calle, que no pisaba la calle. O sea, había entrado a los 15 años. ¿Cuántos años existió esto? Desde el 2000 por lo menos. Desde el 2000 por lo menos. 15 pero no años se sabe. sin salir. Este señor hacía 15 años que no pisaba la calle. Este señor, muchacho, 30 años. Qué bárbaro. Pero no, no lo dejaban salir. Sí salían, o sea, los líderes sí salían. Los líderes sí, los líderes eran para allá. Se daban la gran vida. Pero claro, a ver, robaban, estafaban, obtenían los bienes de los demás. Y encima el producto de la venta de pan, que los tenían a todos esclavizados. Que los tenían a todos esclavizados, obviamente que ellos vivían bien. La tía Eva vivía muy bien. Pero ¿qué hacían? Mirá, cantaban sin parar, como te decía antes. La dependencia y el miedo. Una vez que vos te quedás sin nada, ¿de quién dependés? De ellos, no dependés de nadie más. Y el miedo, porque aquel que rompe el miedo y se revela, va al campo de Miramar. Qué bárbaro. Aislamiento. Hay un tipo que no salió a la calle en 15 años. Actividad pedagógica. Todo lo que se enseñaba, claro, había pibes, había chicos. Todo lo que se enseñaba dentro de la unidad. Yo te hablaba de la no promiscuidad fuera. porque me imagino que muchas personas viviendo en el mismo cuarto, digamos, empezaría a ser algo también que suele suceder en las sectas esto, ¿no? Como probable. Si todos fueran propiedad de todos. Es probable. Pero si hablamos de pruebas, todavía esa prueba no está. Lo que estamos contando acá es lo que hay. Falta de sueño y fatiga. Claro, lo hacían trabajar 12, 13, 14 horas. Señalamiento. Señalamiento a aquel que no se sometía a la unidad y a toda esa parafernalia que explicaba al principio. Y mística, este asunto de la unidad, Vos dijiste algo interesante, que es qué pasaba con toda esa gente que no quería irse, que no quiere irse. Hay gente que todavía está allí y que se niega a dejar el lugar, que sigue creyendo en todo esto, que se aferró como si fuese realmente una religión, ¿no? Y que están todavía ahí. Nosotros tenemos nuestro móvil en este momento allí, en La Matanza, en San Justo más precisamente, en el Templo Filadelfia, que estaba describiendo recién con detalle Ricardo Canaletti. Allí está Martín Candela, hasta adelante. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Y les vamos a mostrar cómo es el Templo Filadelfia, cómo es este templo que además tiene pegado todas las habitaciones donde dormía esta gente y donde todavía siguen durmiendo, e inclusive está la panificadora. Y atención, porque le vamos a mostrar parte de la declaración que hizo la primera víctima, la que se acercó a la fiscalía y dijo y contó todo lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que dijo? Se los vamos a mostrar en minutos nada más. Además tenemos audios, escuchas, pero vengan porque les quiero mostrar cómo es este lugar, este edificio que es inmenso. Fíjense la dimensión que tiene. Ahí pueden ver el cartel que dice claramente Templo Filadelfia. Esa es... Claro, esa es la iglesia, ¿sí? Este es el Templo Filadelfia, acá es donde captaban a la gente, algunos viven atrás y el resto vivía en el edificio que está al costado. Fíjense que tiene otro color, pero en realidad es todo lo mismo, está todo anexado. Esto lo decían desde la fiscalía. Decían, nosotros pensamos que eran edificios separados, pero no, por los techos, por las terrazas, se conectan todos. Y acá es donde vivían. Y este portón que ven acá es donde está la panificadora. Ahí es donde trabajaban y acá es donde vivían. Pero ¿quién insisto, es el dueño de esa propiedad, el epicentro? Martín? Porque estamos hablando casi un cuarto de manzana, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de esta propiedad? ¿Son los mismos que manejaban el templo? Es impresionante. Bueno, eso es todavía lo que se está... Eso es todavía lo que está tratando de investigar, porque recordemos que todo esto se empezó a descubrir, en realidad se está trabajando hace muchos meses, pero el viernes es cuando se hizo el gran allanamiento y se detuvieron a las personas que estaba diciendo recién Ricardo. Pero atención, insisto, porque son muy reveladoras las declaraciones testimoniales que las conseguimos de manera completa, tenemos para compartirlas, y también los audios.
y algunas fotografías que se encontraron los policías, los efectivos, cuando ingresaron acá, cuando entraron a este lugar. Algunos mensajes que se refieren a Dios y que hablan de obedecer a Dios. Ahora lo vamos a compartir, pero es muy interesante ver este lugar. Es tan común, desgraciadamente, todavía hay gente ¿no? Uno que lo está cuenta acá adentro. como algo que sucede aisladamente, y lo cierto es que no es así, ¿no? Hay mucha gente que se enriquece justamente sometiendo a otros, ¿no? Engañándolos, abusándose.